Ok, pues qué gusto saludarles, qué gusto verles de nuevo. Gracias por estar aquí presentes en la rama, ahí donde tanta falta haces. Tu ausencia se nota obviamente cuando tú no estás. Y bueno, pues para mí es un privilegio poder seguir platicando. Hemos estado viendo estas razones por las cuales las personas no escuchan a Dios. Y acuérdense, vimos ahí como unos 7, 8 puntos o razones. Algunas de ellas eran pues porque hay personas que de plano no quieren escuchar de Dios ni a Dios, no tienen ningún interés. Hay otros que realmente no van a dar su brazo a torcer hasta que no sepan primero lo que Dios quiere de ellos, ¿verdad? Están pensando que pues Dios les va a pedir cosas demasiado difíciles, ¿verdad? Y cosas así, entonces pues por eso no dan su brazo a torcer y no quieren escuchar a Dios. Otras veces el pecado, obviamente que significa separación o fallar, errar al blanco, pues es cuando alguien retiene su pecado, pues claro que es un impedimento para poder tener comunicación con Dios. Algunas otras personas no han sido enseñadas, no pueden creer que Dios hable, entonces pues como no tienen ninguna evidencia ni argumento, pues claro que no lo pueden creer y simplemente les está vedada esta oportunidad de poder estar atentos ahí a la voz de Dios. Algunos piensan también, otra razón es que el hecho de que Dios le hable a cada uno de sus hijos puede ocasionar algún caos dentro de la iglesia, porque a lo mejor a unos les dice una cosa y a otros algo encontrado, pero ya vimos que esto no es así, ¿verdad? El Espíritu Santo, bueno, Dios es un Dios de orden y el Espíritu Santo siempre va a estar ahí dirigiendo y guiando de manera que haya una armonía y que siempre el enfoque a final de cuentas sea el mismo. Algunas otras personas no desean tener ninguna amistad con Dios de ninguna naturaleza, simplemente nada más cuando en todo caso tienen un problema, pues sacan a Dios del baúl, de la cajuela, ¿verdad? Para pedirle ayuda. Y pues otra cosa que veíamos o que quiero comentar el día de hoy, es la razón número 8, es que a veces estamos demasiado ocupados para escuchar a Dios. Y este es un problema recurrente. Casi nomás podríamos decir que 6 personas tienen este problema. Y somos yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos, ¿verdad? Nosotros, vosotros y ellos. Porque realmente, por ejemplo, un ejemplo muy clásico ahí en los evangelios es Marta, la hermana de Lázaro. Estaba tan ocupada que no tenía, estaba tan afanada que el propio Señor Jesús le tuvo que decir: Marta, Marta, estás afanada en demasiadas cosas, pero la más importante, que es la que ha escogido tu hermana María, ¿verdad? Que era la que estaba allá a los pies de Jesús. Esto no quiere decir que estemos ahí nada más como almas contemplativas, ¿verdad? Ahí sin ningún otro que hacer. No es esa la idea. La intención es más bien que que tu prioridad principal y por sobre todas las cosas sea esa, estar y pasar un tiempo escuchando, platicando, leyendo la palabra y orando con Dios, ese tiempo devocional que tanto hemos venido insistiendo en la congregación en los últimos tiempos, porque es vital realmente el mantener una comunicación diaria con Dios. Es algo saludable para tu espíritu, para tu alma y para tu cuerpo. Entonces, pues realmente es parte del ser cristiano, ¿no? El pasar un tiempo ahí a solas con Dios. También hay veces que las personas no escuchan a Dios porque hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y nunca le dan tiempo o nunca se dan tiempo para escuchar la voz de Dios. Es como un monólogo y en realidad la relación con Dios es un diálogo. Ok, Señor, pues estas son mis situaciones, este es mi caso particular, estas son mis necesidades, estos son los anhelos de mi corazón, los vacíos delante de ti. Te alabo, te bendigo, un tiempo de adoración, de exaltación, de alabanza, ver un tiempo también de estar recibiendo, de estarse quietos. ¿Verdad? Dice el Salmo 46:10, esténse quietos y sepan que yo soy Dios. Hay que estar quietos, aprender a estar quietos para poder escuchar el silbo apacible, que es donde está la voz de Dios.
También algunas otras personas pues impiden escuchar a Dios, el escuchar a Dios por ser tan impacientes y por apresurarse, ¿verdad? No pueden esperar mucho, ¿verdad? Esperan un minuto y ya quieren que Dios les hable, o 5 minutos, pero ¿cuántas veces has estado ahí en paz, ahí meditando en la palabra y ahí esperando, atento a una instrucción de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, Moisés se esperó 6 días antes de que Dios le hablara, ahí en Éxodo 24, del 15 al 16. Estuvo ahí Moisés en la presencia, ahí envuelto en una nube, ¿verdad? Que era la gloria de Dios, pero sin escuchar nada. Al sexto día, al séptimo día, el Señor le habló a Moisés desde ahí, desde el centro de la nube. Ahora, otra razón poderosa y fuerte también es para muchos que estorba el escuchar, el estar atentos a la voz de Dios, es que le temen más al hombre que a Dios. Hay personas que piensan, o sea, se atemorizan o se detienen mucho porque los demás digan que están locos, pues que están trastornados, que cómo es posible, ¿verdad? Que Dios hable. Entonces se sienten intimidados y esa es también una razón para no escuchar la voz de Dios. Pues realmente ahí el consejo es, mira, que no te importe, ¿verdad? Si estás bien con el Señor, pues entonces, ¿qué te importa realmente lo demás? Es como estar muertos, ¿no? Una persona muerta no siente, no responde, no responde a ninguna provocación ni nada absolutamente. A una persona muerta, por eso dice la palabra que es necesario que morir, ¿verdad? A nuestra carne para nacer a lo espiritual, porque a una persona muerta no le importa cómo se ve o lo que los demás piensen de él, simple y sencillamente no le importa, ¿verdad? Así que si ese es tu impedimento, pues simplemente sácalo de ahí, de tu corazón, confiésalo, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y pues empieza a escuchar la voz de Dios antes que la voz de los hombres. Y finalmente, y este es un punto sí muy vital, es una realidad, pero el enemigo de los cristianos, el enemigo de Dios, Satanás, va a tratar de desenfocarnos y de capturar nuestra atención y desviarla, ¿verdad? Hay veces que el enemigo empieza a decirnos un montón de mentiras, como, ¿sabes qué? Que no eres atractivo, no eres agradable, no eres inteligente, a nadie le caes bien, ¿verdad? Empieza a sembrar semillas en nuestras mentes de que, bueno, sí, Dios sí dice, pero ¿y qué tal si no? ¿Verdad? O eso es imposible, en fin. En una parábola, en la parábola del sembrador, en Marcos 4, del 14 al 15, Jesús nos advierte que Satanás va a intentar arrancar la semilla, que es la palabra de Dios, de nuestros corazones tan pronto como se siembre, ¿verdad? Dios dice algo positivo o correcto acerca de ti, pero de alguna manera eliges no creerle, ¿verdad? Sino que eliges creer lo opuesto, lo cual es una vil y asquerosa mentira. El diablo es un mentiroso y es la fuente de todas las mentiras. Así que, ¿por qué deberíamos de escoger escucharle a él en lugar de escuchar a Dios? Así que simple y sencillamente olvídate, ¿verdad? La respuesta siempre, siempre va a ser Jesús, siempre va a ser el Señor. Él siempre va a estar edificándote y hablando cosas positivas acerca de tu vida. Y de la mía, haremos bien en creerle al Señor y no creerle al enemigo. También hay algunas veces que hacemos preguntas equivocadas. Podemos estar ahí cuestionándonos, ¿verdad? Cosas así que, pues, ¿con quién me voy a casar? ¿O voy a pasar el examen? ¿O puedo perder mi salvación? Etcétera, etcétera. Entonces, pues no nos confundamos, ¿verdad? Tenemos que tener una identidad correcta, una certeza de quiénes somos tú y yo, los hijos de Dios. Si Dios lo dice, pues Él es el que Él responde por nosotros. Si Dios dice que vengamos a Él, ¿verdad? Que Él quiere ser nuestro papá, quiere que nos cobijemos bajo su abrigo. Mira, haremos bien en creerle y olvidarnos de las dudas. La duda siempre vendrá del enemigo. El cuestionamiento, el de que si será verdad, etcétera. Dice la palabra, hoy la he traído este pasaje ahí muy claro, o muy fresco, se ha hecho
cada vez se hace más rema o realidad en mi vida este pasaje de Segunda de Crónicas 20:20, donde dice: créanle a Dios y estarán seguros, créanle a sus profetas y serán prosperados. Creámosle a Dios para estar seguros y creamos la palabra profética más segura, que es para no ir tan lejos, no necesitamos un profeta que venga de fuera para decirnos cuál es nuestro destino. Está escrito en la palabra de Dios, y siempre los planes de Dios son planes de bien y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos. Ahí dice muy claro la palabra. Así que entonces, bueno, que tengamos esta convicción, esta certeza. También otra razón es un miedo a confundir nuestros pensamientos. Viene cierta idea a nuestra mente, a nuestro corazón, y empezamos a pensar: no será una cosa mía, no será una cosa del diablo, casi como el juego aquel de que será melón, será sandía. No, ¿verdad? Tenemos que tener la certeza de que como hijos tenemos la capacidad espiritual de escuchar la voz de nuestro Padre. Dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y la reconocen porque saben que viene de mí, ¿verdad? Jesús prometió que podríamos conocer y reconocer la voz de Dios. Ahí en Juan 10, del 4 al 5, dice: y una vez que ha sacado todas sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él, porque no conocen o no reconocen la voz de gente extraña. Así que entonces las Escrituras prometen que si nosotros buscamos al Señor de todo nuestro corazón, lo encontraremos. Deuteronomio 4:29. Claro que quiero terminar con esto. Te quiero decir que efectivamente se aprende a escuchar a Dios. No nacemos enseñados. No lo practicamos ni lo entendimos nunca, en algunos casos como el mío, durante la mitad de nuestra vida. Pero una vez que empezamos a practicarlo, a caminar en este entendimiento, en este conocimiento, y conociendo cada vez más y escuchando cada vez más claramente la voz de Dios, pues claro que termina por aprenderse, por recibirse. La clave, te quiero decir, de todo esto también es humildad, es sencillez de corazón. Es cuando te equivocas y la riegas, por reírte, ¿verdad?, de ti mismo, o pedir perdón y simplemente seguir adelante. Así que tú y yo necesitamos elegir la fe sobre la incredulidad, y esto pues es una elección para ti y para mí. Y número 15, y con esto termino. Pues a veces esperamos que Dios nos hable así, una voz fuerte, pero acuérdate de este pasaje tan famoso, ¿verdad?, que ahora conocemos, cuando estaba Elías, el profeta, ahí escondido en una cueva, todo temeroso, en el monte Horeb, cuando Dios le dijo ahí que se parara en la montaña porque iba a escuchar la voz de Dios. Pues dice que primero vino un viento recio, violento, hizo añicos las rocas, partió la montaña, después vino un terremoto. Imagínate un terremoto, ¿verdad?, lo que implica el ruidazal, el terror, etcétera. Y luego después un fuego abrasador, ¿verdad? Pero el Señor nunca estuvo en medio de esas especies de fenómenos. Pero después del fuego vino un suave murmullo, y cuando Elías lo escuchó, se postró sobre el suelo, ¿verdad?, cubrió su rostro con el manto, y saliendo ahí de la cueva se puso en esa posición, y entonces oyó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Ahí estaba la voz de Dios. Dios rara vez levanta la voz, porque no va a tratar de imponer su voz sobre todas las voces que tú estás escuchando. Vas a tener que callarte y quedarte ahí quieto y en silencio para poder escuchar ahí el susurro apacible de Dios. Lo repito, Salmo 46:10: quédense quietos, esténse quietos, para que se den cuenta de que soy yo que les estoy hablando. Que Dios te bendiga muchísimo. Pues continuaremos platicando de estas cosas tan importantes, tan interesantes, que a veces se nos pasan por alto y que es necesario que las estemos recordando. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos en la próxima.